En este video les voy a comentar unos tips sobre las fuentes de poder, cómo se conectan, qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar la fuente de poder para poder suministrar voltaje a nuestros motores. Vamos a comenzar. Una fuente de poder como estas, que tiene una entrada de voltaje de 110 volts o de 220 volts configurable, puede tener salidas de varios voltajes. Por ejemplo, aquí tenemos voltaje de 48 volts, aquí tenemos de 24 volts y aquí tenemos de 5. ¿Para qué necesitamos estos tipos de voltaje? Bueno, el voltaje de 48 volts, a través de estas terminales, vamos a poder alimentar los drivers, que a su vez van a poder alimentar los motores. El bajo voltaje, o los módulos de 24 y de 5 volts, nos van a permitir alimentar el controlador de movimiento. En este caso este es un controlador de movimiento de 5 volts, que a su vez a través de los puertos paralelos que tiene aquí, manda 5 volts al breakout board que está aquí adentro de los drivers, que nos va a permitir habilitar las entradas y las salidas, así como las conexiones internas de los drivers para poder realizar el movimiento. En pocas palabras, la misma fuente de poder nos permite tener voltaje de potencia, con el que viene siendo que va a ser para controlar motores, y el voltaje de control, que nos va a permitir controlar todo lo que viene siendo el controlador de movimiento, que a su vez transmite ese mismo voltaje al breakout board, donde vamos a tener entradas y salidas para controlar dispositivos o para controlar paros de emergencia, lámparas, botones, etc. Una de las preguntas más frecuentes con respecto a una fuente de poder es de cuánto voltaje o de cuánto amperaje necesito comprarla. Bueno, nuestro motor, como este que tengo aquí, tiene una especificación de 4.5 amperes. Si nosotros utilizamos dos motores, eso significaría 9 amperes en total. Entonces, nosotros deberíamos de utilizar una fuente no únicamente de 9 amperes, sino un 30 o 20% más, de 20 a 30% más. Es decir, podríamos comprar una fuente de 12 amperes y con eso estaría más que suficiente para utilizar dos motores de estos. Ahora, este tipo de fuente en específico funciona un poco diferente, ya que aquí tenemos unos capacitores que sirven para almacenar grandes cantidades de energía. Entonces, si nosotros queremos mover dos motores de 9 amperes, en realidad nosotros tenemos que seleccionar una fuente, si tiene este módulo con capacitores, de 2/3 partes de lo que viene siendo 9 amperes, que aproximadamente pues van a ser 6. ¿Por qué menos amperaje? Bueno, pues porque aquí hay energía guardada. Entonces, cuando los motores demandan energía, lo primero que hacen es sacarla de los capacitores y la utilizan. Y cuando la máquina desacelera, la energía se regresa por los drivers y se vuelve a almacenar en los capacitores. Entonces, el requerimiento de energía es mucho menor. Es 2/3 partes de lo que sumen los motores en el caso de estas fuentes. Entonces, esta es una de las ventajas que tienen estas fuentes. Aparte de que son económicas y muy eficientes, uno puede nada más en caso de daño de uno de estos módulos, pues reemplazarlos sin necesidad de reemplazar la fuente completa. Obviamente también hay otras fuentes, pero las otras fuentes no traen estos capacitores, al menos no de este tamaño. Y entonces ahí sí ustedes tendrían que seleccionar una fuente de poder que les dé un 20% más o un 30% de la suma del amperaje de lo que te demandan los motores. Y pues al tener los capacitores, nomás con que sean 2/3 partes. Ahora, ya que sabemos qué corriente necesitamos para mover nuestros motores, la siguiente pregunta que debemos hacernos es ¿de cuánto voltaje tiene que ser nuestra fuente de poder? Bueno, los motores tienen una especificación muy importante que se da en milihenrios. En este caso, este motor tiene una especificación de 2.5 milihenrios.
¿Para qué nos sirve ese dato? Bueno, si nosotros sacamos la raíz cuadrada de 2.5 milihenrios, vamos a tener que el valor es de 1.58. Y si ese 1.58 lo multiplicamos por 32, vamos a tener que un resultado de 50. ¿Qué significa ese 50? Bueno, significa que 50 volts sería el máximo voltaje que le podemos suministrar a este motor, ¿sí? En base a eso, podemos decir que 48 volts que da esta fuente de poder es óptimo para administrarle ese motor. Entonces, si nosotros tenemos diferentes motores con diferentes milihenrios, tenemos que seleccionar el motor que tenga los milihenrios más altos, porque eso nos va a dar el máximo voltaje que podemos suministrarle a ese motor. De tal manera que nosotros vamos a poder seleccionar una fuente que sea cercana a los 50 volts que nos da el motor. Recuerden, la fórmula es raíz cuadrada de 2.5 milihenrios o los milihenrios que tenga el motor multiplicado por 32 y el valor va a ser el aproximado de voltaje que le podemos suministrar a ese motor. Si sobrepasamos ese valor, es decir, aquí nos dio 50 volts y nosotros administramos 60 volts, bueno, pues eso va a ocasionarle un sobrecalentamiento al motor. De por sí estos motores ya se calientan bastante, pues al administrarle más voltaje de lo que nos sale con la fórmula de los milihenrios, vamos a tener un mayor sobrecalentamiento. Obviamente, eso es lo que requiere o lo óptimo que buscaría el motor, aproximadamente 50 volts. Pero nosotros también tenemos que hacer que este cumpla con eso, ya que por ejemplo aquí tenemos una especificación que solo puede admitir de 20 a 60 volts en este conector. Entonces, pues cumpliríamos, si nosotros utilizamos los 48 volts, cumplimos tanto con la fórmula del motor de los milihenrios como con el voltaje que aceptan los drivers, y con eso es más que suficiente para nosotros poder seleccionar una fuente de poder. Con esto terminamos sobre los tips y recomendaciones que yo les puedo compartir en base a las fuentes de poder. Muchas gracias.